Iniciamos. Gracias. Iniciamos. Buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a este conversatorio de la Federación Interamericana de Abogados en el contexto de la reunión de consejo y seminario internacional sobre Constitución y Democracia en tiempos de COVID-19, una mirada al futuro y tutela efectiva de derechos. Dentro de este seminario hemos, con el apoyo de nuestro equipo, diseñado un conversatorio muy interesante, que promete ser muy interesante, sobre el tema del impacto de la pandemia en el Estado de Derecho y las relaciones internacionales, ¿no? Y también analizar cuáles son los retos post-pandemia. Para eso realmente tenemos un trío, o íbamos a tener un trío, pero lo vamos a tener virtualmente de alguna manera espectacular, con el embajador Hugo de Sela, embajador peruano ante la Casa Blanca en Washington, el embajador retirado Chris Urs, cuya última posición antes del retiro fue estar a cargo de la Embajada de Estados Unidos en Perú, ¿no? Y bueno, con Chris puedo decir, nos conocemos de larga data, y con Hugo también nos conocimos hace muchos años acá y tenemos amigos comunes, ¿no? Y como nos gusta decir, los amigos de mis amigos son mis amigos. Sobre todo siempre recordamos mucho a Jorge Santisteban de Noriega, el primer defensor del pueblo de Perú y realmente un defensor icónico. Entonces, este panel busca reflexionar sobre ese tema tan importante que realmente nos afecta a todos, y no solo enfocarnos en el problema, sino realmente, o sea, ver cuáles son los retos post-pandemia y tener una mirada al futuro de cómo podemos afrontar esto, qué es lo que hemos aprendido de esto, cuáles son las lecciones aprendidas y qué podemos hacer mejor al futuro para estar preparados. Esperemos que no venga otra de estas, ¿no? Un siglo más. Ideal que no vinieran, pero no es la ley de la vida. Entonces hay que estar preparados. Voy a empezar por presentar formalmente tanto al embajador Hugo de Sela como a Chris, al embajador Chris Urs, y también voy a presentar al embajador Julio César Pineda, que lamentablemente por un tema muy trascendente de su país no va a poder acompañarnos, pero tuvo la gentileza de enviarnos un video. Entonces, sin más, paso a presentar. Y sorry que tenga que tener las notas, pero ustedes tienen un currículo tan impresionante que no se lo puede memorizar. Acá estamos. Oh, sorry. Discúlpeme, no estoy encontrando las notas. Vamos a continuar. Bueno, justo se... Bueno, el embajador Hugo de Sela tiene, digamos, un background en negocios y también en ciencia política, y ha trabajado muchos años en la OEA, en la Organización de Estados Americanos. Es un diplomático de carrera de Perú con una experiencia extraordinaria y hoy nos representa en una de las misiones más importantes que podemos tener. Entonces, sin mayor extensión, vamos a darle la palabra al embajador de Sela para que nos haga una presentación de lo que él considera los temas más importantes en
el contexto de la pandemia y en el marco del tema del conversatorio de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gracias, Lourdes. Hugo. Un gusto en estar con ustedes en esta reunión tan importante de la Inter-American Bar Association. Y un placer especial, además, por estar con mi colega y amigo Chris Urs, con quien durante la etapa en que fue embajador en Lima tuvimos ocasión de trabajar muchos temas importantes para propiciar el acercamiento entre nuestros dos países, que son países cercanos, países aliados desde hace muchos años y que comparten mucho en común. Bueno, el tema que nos reúne hoy es conversar un poco sobre la situación de esta pandemia del COVID-19 y cuál ha sido su impacto en la vida global, en particular en el Estado de Derecho y en las relaciones internacionales. Entonces yo quisiera hacer algunas reflexiones de carácter general y después entrar en la conversación con ustedes. En primer lugar, creo que queda claro que esta pandemia tiene un alcance global. Yo creo que nadie puede dudar que es una pandemia que alcanza prácticamente a todos los países del mundo en distinto grado, de distinta forma, pero es perfectamente claro que no hay prácticamente ningún país en el mundo que se haya podido liberar de ello. Eso nos lleva inmediatamente a una conclusión, que es el hecho de que, dado su carácter global, la solución de alguna forma tendrá también que ser global. Y en ese sentido, quiero destacar el hecho muy bienvenido de que la administración Biden ha tomado como una de sus primeras medidas la reincorporación de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Ese es un hecho que creo que debemos destacar porque es extremadamente positivo. Ahora, los efectos que ha tenido esta pandemia son extremadamente graves, tienen un alcance que va mucho más allá del tema de salud, tienen un alcance general, han perjudicado en gran medida la economía de nuestros países, su seguridad, la gobernabilidad y en buena cuenta la vida diaria de todos los ciudadanos. Creo que ninguno de nosotros ha podido vivir igual después que empezó esta pandemia. El mismo hecho del formato que estamos utilizando para esta reunión nos demuestra cuánto ha cambiado nuestra vida. Esto nos ha afectado profundamente y nos ha afectado posiblemente no solo en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo. La impresión que tengo es que esta pandemia va a generar un cambio en las costumbres, un cambio en la manera que tendremos en adelante los seres humanos para relacionarnos. Esta pandemia también ha hecho evidente que en muchos de nuestros países, particularmente en los países latinoamericanos, se han desnudado muchas de las carencias en los servicios de salud. Se ha demostrado que nuestros servicios no estaban preparados para enfrentar una pandemia de este grado. Y que por consiguiente tendremos en adelante que prestar una atención muchísimo mayor a nuestros servicios de salud para poder enfrentar futuros problemas. En el caso particular del Perú, la pandemia ha tenido un impacto muy grande. Nos ha empezó en el Perú en marzo del año pasado, en marzo del 2020, y desde ese momento para enfrentarla tomamos en mi país una serie de medidas para ver qué podíamos hacer. Tuvimos restricciones de movilización al interior del país, restricciones de vuelos desde y hacia el exterior,
suspensión general de actividades, como hay, por cierto, en este momento, suspensión en la educación, que se vio particularmente afectada porque ya dejó de ser presencial y se convirtió en una educación virtual. Establecimos una serie de nuevos protocolos para los comercios, para la atención al público. Se tomaron una serie de medidas económicas como el otorgamiento de bonos, de subsidios para los más necesitados, el retiro parcial de aportes de los fondos de pensiones, créditos preferenciales para las empresas, facilidades tributarias, entre las principales medidas. A pesar de todo ello, la caída del Producto Bruto Interno durante el año 2020 ha sido bastante fuerte. Hubo una caída de casi el 14% del Producto Bruto Interno, eso es altísimo, aunque felizmente la fortaleza macroeconómica del Perú permite pensar que durante este año 2021 va a haber una recuperación importante de alrededor del 7% del Producto Bruto, pero de todas maneras partiremos de un nivel bastante más bajo en nuestro proceso de recuperación. Uno de los factores que en el Perú ha influido en esta enorme caída de la economía es el alto grado de informalidad de la economía. Se calcula que por lo menos el 65-70% de la población económicamente activa en el Perú desarrolla sus actividades de manera informal. Desde el punto de vista legal es tremendamente complejo entrar a la formalidad por el conjunto de trámites que hay, y esto dificulta las cosas, y esto se ha hecho muy evidente con esta pandemia. Como decía hace un minuto, el sector salud se ha visto también muy golpeado. En este momento la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos está un poquito más allá del 90%, casi no hay camas de atención de emergencia, y eso está produciendo un congestionamiento, muchas quejas, muchos problemas. Ahora, en el mundo de lo que se está discutiendo en estos momentos es de cómo terminar de superar esta pandemia, y en ese sentido el tema de las vacunas es un tema de importancia fundamental. Y ahí está habiendo dos tipos de aproximaciones. Hay muchos países, inclusive el mío, que estamos comprando vacunas directamente a las farmacéuticas, pero también hay esfuerzos a nivel multilateral para hacerlo. De alguna manera, ambos esfuerzos se complementan. Pero además de esta breve descripción, yo lo que quería resaltar fundamentalmente son algunas ideas a tono de reflexiones que ha producido esta pandemia. O sea, lo primero que quisiera decir es que esta pandemia ha desnudado por completo las inequidades que existen en nuestras sociedades. Esta pandemia ha hecho evidente que nuestras sociedades todavía están a un largo trecho de ser sociedades equitativas. Esto se ha hecho muy evidente. Las ilusiones que en algún momento tuvimos de que en América Latina estábamos ya en franco proceso de desarrollo, creo que han quedado por lo menos muy golpeadas cuando nos hemos confrontado con una terrible realidad en cuanto a nuestras carencias. Y lo que hemos podido verificar en esta pandemia es que los sectores más pobres, con menor capacidad económica, son los que más han sufrido en esta pandemia, porque son sectores integrados por personas que tenían obligatoriamente que ir a la calle todos los días para ganarse el sustento, para continuar alimentándose, y esto los ha expuesto a la rápida propagación de la pandemia, y ello ha hecho que sean estos sectores los que un grado mayor de enfermos han tenido. Entonces ahí hay un problema bien complejo.
Por otra parte, en cuanto a lo que mencionaba de las vacunas, algo que se ha observado, y esto es simplemente un hecho estadístico, es que los países más desarrollados, los que tienen más capacidad económica, han comprado vacunas en exceso, varias veces la cantidad que se necesita para vacunar a toda su población. Y esto obviamente está causando un reflejo en los países medianos y pequeños que ven una disponibilidad menor de vacunas a disposición. Esto es simplemente una constatación de cómo se está moviendo en estos momentos el mercado de las vacunas. Pero al mismo tiempo, eso ha demostrado la pandemia y el hecho de cómo nos estamos comportando en el tema de vacunas, ha demostrado claramente que hay una enorme interdependencia en el mundo de hoy. No hay problemas aislados, los problemas son inmediatamente problemas mundiales. La movilidad que tenemos hoy los seres humanos, la velocidad de las comunicaciones hace que los problemas se vean inmediatamente como problemas globales, como problema de conjunto. Y en ese sentido, creo yo que queda demostrado más que nunca que la solución para cualquier problema de este tipo es el concepto de solidaridad. Si no somos solidarios entre los seres humanos, si no somos capaces de superar nuestros pequeños problemas particulares y actuar de manera conjunta, coordinada, no podremos superar esta crisis y tampoco podremos superar las crisis que seguramente se van a presentar más adelante. Y en última instancia, esto lo digo no solo por una cuestión de principios, por una cuestión de altruismo, sino porque al final es por una cuestión de conveniencia. Conviene ser solidarios porque si no, no vamos a superar los problemas. Y en última instancia, como sabemos, por lo que nos dicen los científicos, que problemas de este tipo van a repetirse, van a continuar produciéndose en el futuro, si no aprendemos de esta oportunidad, si no utilizamos esta gran crisis para aprender de ella, estaremos condenados a repetir una situación de ese tipo y a no superarla en el futuro. Bueno, yo creo que con esto los dejo con unas reflexiones iniciales. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Voy a darle la palabra al embajador Chris Urs, no sin antes presentarlo y presentar debidamente a Hugo, porque las bromas electrónicas, ¿no? Teníamos los documentos ahí, de pronto se cerraron, pero para hacer de memoria no estuvo tan lejos, ¿no, Hugo? No, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Gracias. Entonces, ahora sí voy a hacer la presentación completa y en verdad lo voy a compartir en la pantalla del embajador Hugo de Sela y después voy a presentar a Cris. El embajador Hugo de Sela es licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú, posee estudios en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la República Oriental de Uruguay, así como estudios de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Salvador en Argentina. Es diplomático de carrera con 42 años de servicio y se ha desempeñado como representante permanente de la Organización de Estados Americanos. Ahí fue que lo conocimos también, por eso nos acordamos. No, además es bien sabido, bien conocido, Hugo. Embajador del Perú en Brasil, embajador del Perú en Argentina, coordinador nacional del Perú en el Grupo de Río, así como miembro de la delegación del Perú en las negociaciones fronterizas con Ecuador en 97 y 98. Asimismo, ha ejercido el cargo de jefe de gabinete de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en 2 ocasiones y de abril del 2018 al 21 de abril del 2019 se desempeñó como viceministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Y desde el 22 de abril del 2019 es embajador del Perú en los Estados Unidos y coordinador del Grupo de Lima. Entonces, con eso, digamos, nos reivindicamos con Hugo y pasamos a presentar al embajador Chris Urs,
Chris es, digamos, I will read it in English because he will speak in English, and that way I don't have to translate it. A 34-year veteran of the Foreign Service before retiring in September 2020. He's currently the CEO and president of the International Transport Consultancy, LLC. He served as the United States ambassador to Peru. I think I mentioned that before, but from 2017 until 2020. And I have to say he was in Peru before that, many years ago, when we met, and he was actually in charge of the economic section and doing a great job. And we had the opportunity to work together setting up the Americas Fund, which is an environmental fund under the Enterprise for American Initiative Law. So that was really a great experience, Chris, and here we are, many years later. Overseas, he also, Small world. Small world. Overseas, he also served as Deputy Chief of Mission at the U.S. Embassy in Spain, Bolivia, and the Dominican Republic. Other tours include Nicaragua, Bangladesh, and Mexico. In the Washington, at the Department of State, Ambassador Urs served as the Deputy Assistant Secretary for Transportation Affairs and Chief U.S. Government Aviation Negotiator, and as Director of the Office of Economic Policy and Summit Coordination in the Bureau of Western Hemisphere Affairs. He's a graduate of Georgetown University. I mean, I found out that after many years of knowing you. I did my LLM there, so we have that also in common, where he studied Latin American politics and economics. He earned a master's degree in economics at the University of Texas, and he speaks Spanish and Hindi, besides his native language, of course. And then I'm going to pass and introduce Ambassador Pineda before we give the floor to Ambassador Urs. And Ambassador Pineda has also a very impressive resume, like both of you. And I'm just going to make it short in terms of his background. He's an attorney from the University, Central University of Venezuela, o Universidad Central de Venezuela. Es licenciado en Filosofía de la Universidad Pedagógica de Caracas y tenemos excelentes referencias del embajador Pineda. No tenemos el gusto de conocerlo personalmente como ustedes, pero cuando leí licenciado en Filosofía dije, eso tiene que ver algo con estas referencias que tiene, digamos, mucho reconocimiento de cualquier sector, más allá de los contextos políticos, ¿no? Él tiene estudios de posgrado del Instituto de Estudios de Desarrollo de Ginebra, Suiza, del Instituto Universitario de Estudios Europeos y también del Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional, con una maestría del Ministerio de Defensa en Venezuela y un doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de Preston, ¿no? Ha sido funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores e ingresó, digamos, hizo una carrera completa en el Ministerio de Relaciones Exteriores como diplomático en Venezuela. Él es retirado ya como embajador, pero ha tenido, digamos, muchas representaciones importantes por su país, ¿no? Y ha sido primer secretario también en la misión permanente de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Suiza, y otras misiones diplomáticas. Sin más, voy a darle la palabra al embajador Chris Urs para que él presente sus notas o sus remarks en los temas que le parecerían más importantes en cuanto al impacto de la pandemia, el Estado de Derecho y las relaciones internacionales. Gracias. Chris. Thank you very much for that very kind introduction. And I do want to thank the Inter-American Bar Association for the opportunity to speak on today's panel. To such a distinguished group of panelists. As Hugo mentioned, I've had the opportunity of working very closely with him on numerous occasions over the last number of years, and
That's been an enormous pleasure and been extraordinarily productive. And I'm also very pleased to be on the panel with Ambassador Julio Cesar Pineda. Special thanks, please, to the Inter-American Bar Association President, Roberto Flores de la Rosa, and of course to the Inter-American Bar Association Secretary, Lourdes Lenez, for including me. I do want to emphasize at the outset that I am now a retired ambassador, and that gives me an enormous liberty, I should say, in the sense that now I can speak for myself instead of only speaking for my country. So I do want to let everyone know that I am speaking in my personal capacity today and not as a representative of the United States government. So just to make a few remarks at the outset, I do want to say that the last year has really been a very difficult one, as Hugo referred to. Early last year, COVID-19 exploded throughout the world, causing tens of millions of infections, hospitalizations, and deaths. And in an effort to control the disease, many countries from around the globe have put in place quarantines, curfews, and restrictions on travel, entertainment, and dining. Actually, Peru was one of the first countries to take strong measures. And on March 16th last year, President Vizcarra announced, then President Vizcarra announced a ban on all international travel and all intra-provincial travel. The result, as Hugo also mentioned, has been predictable. Many economies around the world, and in particular in the Americas, have seen sharp declines in economic activity and employment, especially in sectors such as receptive tourism, travel, and hospitality. Countries have worked hard to cushion their most vulnerable sectors from the crisis. The United States has itself implemented 2 separate COVID-19 relief packages in an effort to cope with the crisis. Together, they amount to nearly $2 billion worth of programs. President Biden is actually pursuing passage of a 3rd package right now at present. And that 3rd package, he would like to come in at close to $2 billion as well. And I know many other countries in the hemisphere have also made efforts to try to cushion the impact of COVID-19, especially on the most vulnerable sectors. Hugo mentioned that Peru had put in place bonos, and many other countries in the region have done similar kinds of things. And in fact, in Europe and in other places as well. COVID-19 has also complicated the conduct of diplomacy, making it much more difficult. Rather than in-person meetings and conferences in an attempt to resolve and manage manage problems between countries, diplomats today are trying to resolve issues by conducting video conference or teleconference diplomacy. It has not been possible to hold in-person G7 or G20 meetings, for example. And last year's United Nations General Assembly was also held by teleconference. In 2021, the United States will host the next Summit of the Americas. That was a follow-on from the 2018 Summit of the Americas that Peru hosted. But one suspects that that meeting will also need to be held remotely. While remote diplomacy is preferable to no diplomacy, it's certainly not as effective as in-person diplomacy. It certainly doesn't permit diplomats to explore the diplomatic spaces fully, nor to find creative solutions as easily. And 2021 promises to be a complicated year politically. 9 countries in the regions will hold elections this year. 5 of these will be at the presidential level. There'll be presidential elections in Chile, in Ecuador, in Honduras, in Nicaragua, and in Peru as well. And although elections are not currently scheduled in Haiti, Haiti faces its own political crisis right now. And of course, Venezuela has been the scene of a long-running political dispute between the government and the opposition. So that's another crisis that needs constant management in order to try to keep it under control.
Political issues aside, there are many, many other challenges that we face as well. How to reactivate our economies, how to ensure the economic viability of key economic infrastructure affected by COVID, including ports and airports, passenger and cargo airlines, receptive tourism companies, and others. And COVID-19 has also complicated efforts by governments to cooperate to combat transnational criminal organizations. Law enforcement personnel has had to pivot from fighting narcotics trafficking and money laundering to policing curfews and quarantines. This has provided criminal organizations with a respite. Fortunately, as Ugo referred to, COVID-19 is a challenge that we can all cooperate to address, and in fact, that we all must cooperate to address. Ultimately, the world will not be safe from the COVID-19 pandemic until it is tamped down everywhere. Countries around the region are working to control the virus which produces COVID-19. The United States government, for example, has provided millions and millions of dollars in personal protective equipment and in ventilators to countries around the region to help governments cope. Ambassador Dezella and I personally collaborated on the donation of 500 ventilators from the United States to Peru just last year. And countries around the world are now moving to cooperate. Tomorrow, there will be a virtual meeting of the G7 leaders hosted by the United Kingdom to discuss, among other things, distribution of vaccines and the restarting of national economies around the world. Ultimately, we are counting all of us on the promise of newly discovered vaccines to help us overcome COVID-19. The United States government made large investments in the development of these vaccines, and the results to date have been spectacular. In just 9 months, we have a number of very promising, more than promising, and very effective vaccines. And now the question is getting them produced and distributed very, very widely. Pharmaceutical companies around the world are ramping up production, and we hope these provide a long-term solution to the problem of COVID-19. So once again, thanks very much for the opportunity to participate in today's panel. And I'm delighted to answer any questions. Sorry, sorry, I was saying thank you, Chris. And I say before we pass, we move to the segment of the program of the questions and answers and conversation. We will project the video, show the video that Ambassador Pineda kindly shared with us, sent us. Guillermo, ¿nos puedes ayudar con eso, por favor? Yes, give me a few seconds. Thank you. Mm-hmm. De repente, mientras esperamos el video, podemos conversar sobre algunos de los temas que habíamos pensado son temas importantes al respecto. Ya algunos de ustedes han mencionado algunos de los puntos que queríamos abordar, pero una pregunta sobre el tema de las equidades que mencionó mencionó el embajador de CELA y que también de algún modo menciona Chris desde otra perspectiva, que es la necesidad de cooperación también, ¿no? que se complementan, no solo a nivel
doméstico, sino a nivel internacional. Entonces, quisiera preguntarles, ¿qué consideran ustedes que es crítico para afrontar ese problema de las inequidades? Es un problema muy complejo y muy amplio, pero si tuvieran que pensar en 3 elementos críticos que puedan hacer producir el mayor impacto, digamos, ¿no? Ese 20% que da el mayor impacto, ¿cuál sería? Oh, ya tenemos el video, así que guardamos la pregunta para después. La pandemia y el nuevo orden internacional. La pandemia del COVID-19 generó un amplio debate en el campo de la filosofía política sobre el papel del Estado ante los acontecimientos imprevisibles y con consecuencias en todas las áreas de la actividad humana, especialmente en el área de la salud con la enfermedad y la muerte, así como en la economía y las finanzas, con una nueva realidad para el mundo del trabajo, la cultura y la educación. El orden internacional también se perfila diferente dentro de este nuevo constitucionalismo internacional, el multilateralismo, la supranacionalidad, la justicia internacional y el medio ambiente. Todo dentro de un nuevo concepto de la necesaria solidaridad y la cooperación entre los estados, así también como de los sistemas políticos y económicos y entre las agencias especializadas del sistema internacional. Los socialismos bajo el imperativo de la justicia y los modelos liberales privilegiando la libertad están llegando a la conclusión de la necesaria síntesis, como lo señalaba Norberto Bobbio, de la libertad y la justicia. Esto naturalmente exigirá un nuevo derecho, una nueva política y una nueva diplomacia y la reformulación del sistema de Naciones Unidas y sus agencias especializadas como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial del Comercio, entre otras. Todo dentro de una nueva diplomacia humanitaria donde las organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja han actuado más allá de lo que denominan derecho humanitario internacional en casos de conflictos o desastres naturales, pero hacia todo tipo de protección a las víctimas, como ha ocurrido con esta pandemia. El jurista italiano Luigi Ferrajoli ha exigido a los líderes del mundo un acuerdo necesario para una constitución de carácter internacional y dentro del criterio de instituciones más supranacionales frente al fracaso desde las organizaciones nacionales y los propios estados ante tantos problemas que el mundo del siglo XXI presenta, como ha sido el caso de la pandemia. Ferrajoli lo fundamenta en el garantismo jurídico y en la necesidad de tutelar bienes comunes de la humanidad. Igualmente, el profesor Giorgio Agamben incursiona en la biopolítica. En estos tiempos de pandemia ha tomado el control de la vida humana y puede ser una oportunidad para los estados de excepción y la emergencia decretada con la tentación totalitaria de gobiernos y sistemas. Precisamente acaba de publicarse un libro de Bernard Henry Levy, Ce virus que nos rend fou, donde señala que el planeta se ha convertido en un hospital universal, dejando de lado el contrato social con los fundamentos democráticos y republicanos hacia una especie de contrato vital en el mundo de la higiene y la medicina, facilitando poderes dictatoriales y estados de excepción. El COVID-19 ha generado cambios en lo económico, político, social y se perfila un nuevo paradigma en las relaciones internacionales y en las políticas estatales, más allá de la economía y las finanzas, donde la prioridad va a ser y debe ser la salud y en este caso la medicina. El COVID-19 terminó con la visión parcializada del planeta en estados nacionales, soberanos e independientes hacia una concepción universal ante los daños emergentes y las soluciones compartidas. Los teóricos del derecho coinciden en el fracaso del Estado nacional para atender estas catástrofes y la necesidad de ese nuevo orden mundial con la solidaridad fundamentalmente más allá de la simple cooperación. Hoy el cambio en el orden mundial comprende lo público y lo privado, empresas y personas, pero también instituciones no gubernamentales. Cambiará la justificación de la ONU como un sustento del orden internacional con el imperativo de la paz, ya que ella y sus instituciones han estado condicionadas por las grandes potencias, especialmente en el caso del Consejo de Seguridad y en las agencias especializadas. Habrá que considerar la eliminación del derecho de veto con la ampliación del mismo en el Consejo de Seguridad y la participación activa del tercer mundo. Con esta pandemia es unánime el reclamo de una nueva estructura de la comunidad internacional fundamentada en la solidaridad y la cooperación, donde la ética es fundamental frente a lo jurídico y frente a lo político. En estos 76 años de la ONU no ha habido un conflicto que pudiera ser apocalíptico con las armas nucleares, porque siempre ha estado presente frente
a la violencia y a la confrontación, el diálogo y la negociación, pero también el temor de la destrucción mutua asegurada. Pero como el COVID-19 puede aparecer nuevas situaciones inesperadas o cisnes negros, como los califica el escritor líbano-americano Nassim Nicolás Taleb, donde el azar y lo imprevisto obliga a la previsión y a la cooperación más allá de la resistencia o de la resiliencia, con soluciones inmediatas para una sociedad antifrágil donde pueda beneficiarse de golpes inesperados. Es la oportunidad para un nuevo paradigma. Esta pandemia nos ha obligado a reflexionar y a dar respuestas efectivas, como está ocurriendo con la vacuna en sus diferentes expresiones, en un desafío económico, tecnológico y logístico sin precedentes, así como redes de cooperación con iniciativas como COVAX, más allá de utilizar la vacuna como un arma política, hacia una ayuda humanitaria de acción y en escala global. Hoy se puede dejar de lado la emergencia climática, que no puede sino mencionarse con interés y tenerla presente, como lo advertía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Es la batalla de nuestras vidas y no podemos perderla. Es una prioridad en la agenda internacional frenar el calentamiento global y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París del 2015. Después de la pandemia es posible, con las nuevas políticas de los Estados Unidos y la voluntad de la comunidad internacional para un nuevo orden ecológico mundial, urge la declaratoria del estado de emergencia climática frente a las emisiones del CO2, pero también trabajar en una gestión eficiente del agua, la protección de la biodiversidad, las energías limpias y naturalmente todo lo que tiene que ver con la vida para las futuras generaciones. Hay esperanza de que esta nueva realidad se pueda ver concretizada en la COP26, que se va a realizar en Glasgow, Escocia, en el mes de noviembre. La educación seguirá siendo un tema central ahora en el campo virtual y dependerá de los nuevos sistemas tecnológicos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en esa permanente relación entre docentes y alumnos, utilizando las herramientas digitales que permitan mantener los estándares de calidad requeridos por la sociedad actual, superando las brechas tecnológicas acumuladas en la sociedad actual. Filósofos políticos como Byung-Chul Han, coreano que está en las universidades de Alemania, hablan de esta emergencia viral y advierten de un mundo diferente siempre que lo ético sea fundamental, los derechos humanos sean respetados y se afirme la libertad y la justicia. Los gobiernos naturalmente tienen una gran responsabilidad, pero la sociedad civil es la que definirá el futuro que nos espera. Después de la pandemia siempre hay un nuevo orden. Así fue en Grecia, Roma, en la Edad Media y con la gripe española, que generó precisamente la creación de la Sociedad de las Naciones, pero también lo que fue posteriormente la Organización Mundial de la Salud, cuando se generó un nuevo multilateralismo bajo el imperio de la paz y la seguridad, que luego se convirtió en la creación de las Naciones Unidas en 1945. Hoy el derecho y las relaciones internacionales exigen la tridimensionalidad de ese nuevo orden internacional, con la normativa de acuerdos y tratados internacionales bilaterales y multilaterales frente al origen y consecuencias del COVID-19 y especialmente la dimensión axiológica con el imperativo ético en las políticas nacionales de los estados y en sus relaciones internacionales. Por eso la necesidad de un nuevo orden internacional donde los juristas constituyen un elemento fundamental en esa nueva arquitectura tridimensional del derecho y de las relaciones internacionales a partir de lo fenomenológico, las necesarias normativas y el imperativo ético. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos virtualmente al embajador Pineda y sabemos que a través de nuestra querida Tina, que debe estar muy atenta escuchando, Tina Di Battista, que nos ayudó a comprometer la participación del embajador Pineda, le va a llegar nuestros saludos y agradecimiento. Notas muy interesantes que nos dan varios temas también para la reflexión durante este conversatorio. Volviendo a la pregunta que iniciamos, que planteamos antes del video, no sé, embajador de CELA y embajador Ruz, quisieran comentar algo en relación a digamos, al reto de afrontar las inequidades, no solo a nivel local, sino internacional, y cómo se puede lograr esto, ¿no? Cómo podemos crear las bases para ello. Sí, claro que sí, hago algunos breves comentarios.
Las inequidades que existen hoy en el mundo, por supuesto, son muy variadas. Son inequidades de diverso tipo, no solo de carácter económico, sino también de carácter social, de carácter asistencial, de carácter sanitario, etcétera. Y se producen no solo a nivel nacional, sino también, como bien lo decías, Lourdes, a nivel internacional. Entonces creo que de lo que se trata es de que en algún momento tratemos de impulsar un movimiento basado, yo diría, en tres conceptos fundamentales. En el plano internacional, en un concepto que los seres humanos hemos conquistado ya hace muchos años, pero que hay que aplicarlo a plenitud, que es la igualdad jurídica de los estados. Si vamos a aproximarnos a un problema de este tipo, tenemos que hacerlo en un plano de igualdad, evitando que los más poderosos impongan su voluntad a los más débiles. Ese me parece un principio fundamental para empezar a enfrentar el tema de las inequidades. Un segundo principio que yo tomaría muy en cuenta para esto es lo que se podría llamar un enfoque humanista, es decir, un enfoque en el cual el centro de la acción sea el ser humano. Yo creo que esta pandemia lo que nos ha demostrado hoy es que más allá de todas las teorizaciones que se hace sobre el relacionamiento entre países, sobre el relacionamiento internacional, esta pandemia nos ha demostrado o nos ha hecho ver muy claramente que el origen de todo somos los seres humanos, somos lo central, debemos ser lo más importante. Y por eso hablo yo de un enfoque humano, humanitario, como quieran llamarlo, pero que tenga al ser humano como el punto central. Y lo tercero es que lo que dije en algún momento en mi presentación, que es la cooperación solidaria. No hay acá posibilidades de esfuerzos aislados, hay que actuar de manera conjunta, hay que cooperar y hay que hacerlo de manera solidaria, cada uno en la medida de sus posibilidades. Yo creo que si tenemos una aproximación basada en estos tres grandes conceptos, la igualdad jurídica, el humanismo y la cooperación solidaria, tendremos posibilidades de hacer cambios de mediano y largo plazo en la forma en que nos relacionamos en el mundo. Gracias. Gracias, Hugo. Sin duda, tres aspectos fundamentales que si no van en conjunto, digamos, probablemente no logremos el resultado esperado o a lo que se quiere llegar. Ahora, algunos se preguntarán cuán factible es esta igualdad jurídica que planteas, ¿no? Eso es un reto que viene de antes, desde que estudiábamos el tema o cuando lo dictábamos, se hablaba de ese principio, y mucha gente sonríe, ¿no? Un poco escéptica. Entonces, con esa nota paso a Cris para que comente sobre la pregunta inicial, digamos, ¿no? Y quizá sobre estos tres aspectos que ha mencionado el embajador de CELA también. Gracias. Sure. So thanks very much, Lourdes, and thanks to Hugo for a very good answer to that question. I think that this COVID-19, this pandemia, has really put into the fore the importance of collective action on the part of individuals in society collectively, and then also of nations collectively. I think I had mentioned in my presentation that this COVID-19 would not cease to be a threat to the international community until it was resolved, until we were able to address it in all the countries around the world, in all the communities. It requires, to attack a problem like this, requires a coordinated response where all elements of society work together. So you have to socially distance, you have to wear masks, you have to wash hands, you have to take a series of steps in order to prevent the disease from spreading.
And you do it not only to safeguard your own self, but also to safeguard others. And likewise, if efforts aren't made in all countries, people have looked now and said, well, Australia has made enormous progress against the COVID-19, and so has Australia, so has New Zealand. And they're countries that had gotten on top of the problem initially. They're large island states, so everyone who arrives by air or arrives by sea, and so it's possible to put people through a quarantine, determine whether they have the disease, and then if they've spread it, to track the contacts that they've had and ensure that it doesn't spread more broadly. But the success of Australia and Venezuela, even though today we look at them, their economies are operating openly, people are eating in restaurants, the kind of life that every human being on the earth would like to have, they are having in New Zealand or in Australia. But every week or so, someone will arrive from some other country and will bring with them coronavirus, and they'll have to quarantine and lock down those individuals. So Australia and New Zealand, even though they are in the most favored position, will not be secure until other countries have also taken care of the problem. So I think it really does put an emphasis on solidarity. The activities that we take are the activities that that we must all take in order to ensure. So I think that in that regard, we really do need to work together in the longer run. So we have worked together on PPE, on ventilators, on other kinds of things. There's more to do. We have more to do. And on vaccines, we're just starting off now in terms of availability of vaccines. The pharmaceutical companies are ramping up production of vaccines, but there are not enough vaccines at this point. There are billions and billions, we know this, of human beings on the earth, who we must eventually all vaccinate. And we're talking about many fewer vaccines available right now. The pharmaceutical companies are really ramping up production. And so, for example, Pfizer's been talking about having possibly 2 billion doses by the end of this year. And that's just one producer. And because it requires 2 doses for each individual, that's 1 billion people who could be vaccinated. And other producers are also, doing that as well. So I think in the not too distant future, we will have a much wider distribution of the vaccines, and that will go a long way to resolving the problem. I think we also have to think about the economic aspect of the problem, because that's real as well. In the United States, we've come to talk about the recession that we're currently involved in and the recovery as a K-shaped recovery. What does that mean? Historically, people have talked about a V-shaped recovery, which is a very sharp decline in economic activity as we move into the economic recession or depression or whatever, and then a very sharp exit from the problem as we grow very rapidly in response. Peru's situation, 14% negative growth and then 7% positive growth this year, that would be a V-shaped recovery. Then we also talk about a U-shaped recovery where the decline is sharp also, but then there's a flat period where the recovery takes some time to come about, and then you would come out of it later on the other side of that. Then we have this K-shaped recovery, which is the idea that for some people, the recovery is very rapid, almost like a V-shaped recovery. And for other people, the recovery is actually doesn't materialize at all. And that's what we're living in the United States. And I suspect that's what many of the countries in Latin America and around the world are living.
the sectors that are the most vulnerable, the sectors that have been most affected by the coronavirus, the restaurants, receptive tourism, hospitality, people who are constantly in contact with other people who are no longer able to make their living as they used to, because those economic activities have disappeared. They are left in a difficult situation. And once again, I think if the society is to return to the previous, if the economies are going to return to their previous paths, we need to make sure that what assistance we provide is provided broadly enough so that not so that the people with the upper part of the K benefit, but the people who are on the down leg K benefit. And I think if you look at, especially at President Biden's proposed COVID recovery package, the third package, the first two were under President Trump. I think you'll find that there are a lot of elements in there that are aimed precisely at these kinds of things. And I think actually Peru had done a lot of that earlier, but I think it's necessary. It puts an enormous burden on the country's finances and certainly on the United States finances. But I think given the circumstances, we need to all do everything we can to ensure that that this pandemic does not only affect a small vulnerable sector of the population. How can we expect those individuals in that sector of the population to wear masks and to socially distance and to do the things that they need to do to make everyone else in society safe if they're not being taken care of if the rest of society abandons them to suffer all of the negative economic aspects of the downturn without and then at the same time expects them to act altruistically? That seems not a very likely outcome. Thank you very much, Chris. I mean, I just wanted to ask you, I mean, in terms of the viability of getting, to a situation where the principle of equality under law for nations, it really an applicable principle, because the principle is there. It's part of the principles of the international system, but the practice shows something else. So what would be your take on that? How viable do you see? I think since the Treaty of Westphalia, the system of international relations that we've had has been to consider states sovereigns, and all states are sovereigns, and all states are equal in their rights and in their authority, so to speak, within their domain, within their sovereign domain. And I think that remains the basic organizing principle of international relations to this day. Back when that principle first came to the fore, and I don't know if I'm actually speaking in the right, I am, okay. When that principle first came to the fore, there were states that were larger and states that were smaller, and obviously some states were, the larger states at the time, were perhaps able to have an interaction with other states in which they were able to obtain their objectives.
more easily than states that were smaller were able to obtain their objectives. But I don't think that changes the basic principle, which is that that states are sovereign and that they all have the same rights and obligations, and they interact with each other through that understanding. So I don't know that we'll get to the point where all states have equal amounts of influence. But I think we have a system in which all states are heard, all states have a voice, all states are able to express their views and able to influence the events around them. And I think that's an important system. And Peru is a state that has a population of about 30 million people, I think, and so it's a smaller state than, say, the United States, but which has 360 million people. But that said, Peru has been a very, very influential state in international affairs and the conduct of international affairs for many, many years now. For many years, Peru has a secretary, has one of the few countries that has contributed a Secretary General to the United Nations. One of the few countries that has had such an important role in terms of bringing together states to solve problems and to move forward. So I think, despite the fact that there are all shapes come in all, rather states come in all shapes and sizes, and each one is different. At the same time, I think states that are determined to have an influence for good. We only need look at Peru to see a state that has played that role effectively. I don't know if I answered the question, but it was a hard question. You're muted. Lourdes, you were muted. Sorry. No, I was saying, Chris, thank you. Yes, you did answer the question, and I'm aware that it was a little, hard one. But and we also appreciate your reference to our really respected and illustrious Javier Pérez de Cuellar, who is Secretary General of the United Nations, and we would like to, sort of continue on the topic of conversation in relations of what we can do in terms of, inequities, but also related to the main topic, which is the impact of the pandemic. I would like to ask Ambassador De Sela a question regarding basically the main issue of today, which is public health, challenges at the national and international level, and how can countries cooperate? You both had touched a little bit on this, and it's clear that that it's an imperative to have cooperation. At the end, we're not going to get out of this one if we don't cooperate. And I think I already mentioned this to you, but I think it's a very graphic idea. The fact that at the end we need to think that we are sort of in the same petri dish, if we will use a comparison about this. So to get out of this one, we need to work together. So what could you share with our audience in terms of how can countries cooperate, and maybe also reflect on the role of the WHO, the World Health Organization, in this area? Thank you. Okay, with pleasure, yes. I'm going to switch to Spanish, even though you made the question in English. A ver, el problema de salud pública mundial. Y yo la primera reflexión que quisiera hacer es algo que Chris mencionó en su última intervención, que es que después de la Segunda Guerra Mundial,
nosotros creamos un orden internacional con determinadas reglas. Ese orden internacional es precisamente la respuesta anticipada que dimos a la forma de solucionar una crisis. La razón por la cual se creó el orden internacional actual es para evitar que un país o un conjunto de países puedan ejercer de manera sin contención, sin límite, puedan ejercer su poderío. Lo que hace el derecho internacional es precisamente establecer reglas de juego e impedir que el poderío, ya sea militar o económico, se imponga sin poderse contener. Ahora, ¿esto cómo se expresa en el tema de la salud? Se expresa, como en tantos otros temas, a través de instituciones que hemos creado en el sistema internacional precisamente para cooperar y colaborar entre nosotros. En ese sentido, como bien lo mencionabas, Lourdes, la Organización Mundial de la Salud es la institución internacional que nosotros mismos, los países, hemos creado para en ella discutir los temas de salud. Entonces, con toda franqueza, a mí me parece que es un contrasentido pensar o sostener que la Organización Mundial de la Salud debe ser dejada de lado precisamente cuando hay una crisis que lo que más requiere es que instituciones como esa tengan el peso fundamental de la lucha contra esta pandemia. Un ejemplo concreto del tipo de cosas que puede hacer la Organización Mundial de la Salud es lo que están llevando adelante con el tema de las vacunas. Es decir, se ha creado ahí un mecanismo que permite que los países pobres, que los países con menos recursos puedan, a pesar de ello, acceder a las vacunas de manera tal que la solidaridad que tienen los países más ricos se produzca a través de este sistema para que todos puedan tener acceso a lo que debe ser considerado un bien público global. Ahí tenemos un ejemplo concreto de que estos sistemas sí funcionan. Podemos aceptar que tienen fallas, podemos aceptar que son sistemas e instituciones que tienen que mejorar, de eso no tengo ninguna duda, pero lo que no podemos es hacer un análisis que nos lleve a concluir que a partir de las fallas que tienen esas instituciones, estas deben desaparecer. Yo creo que el camino es el contrario. Lo que tenemos que hacer es precisamente corregir esas fallas para que funcionen. En otras palabras, lo que trato de decir de manera muy sintética es que la manera de enfrentar esta crisis mundial es haciendo que funcionen los mecanismos que ya están creados. Este es el momento de trabajar a través de ellos y no es, definitivamente, no es el momento de acciones individuales. De lo que se trata es de incentivar este camino hacia el multilateralismo. Felizmente hoy, lo menciono porque estamos viviendo acá en Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden desde un primer momento ha dado un impulso muy importante al multilateralismo, porque a pesar de que sigamos sosteniendo lo que decíamos hace un rato de la igualdad jurídica de los estados, como decía algún amigo, así conversando coloquialmente, hay algunos países que son más iguales que otros y en consecuencia para eso necesitamos, por ejemplo, una participación activa de los Estados Unidos en estas instituciones para que tengan real capacidad de solucionar las cosas. Y por ello es que mencionaba que esta actitud del gobierno del presidente Biden es muy saludable y muy positiva porque hace que un país que es un actor fundamental en el mundo internacional participe de manera activa en la solución de los problemas. Eso es lo que puedo comentar por ahora. Gracias, embajador de Sela. Embajador Urs, quisiera agregar algo sobre este tema y quizá de repente alguna reflexión sobre la implicancia del retorno de Estados Unidos a la mesa del
la Organización Mundial de la Salud. Would you like to comment on that? It's a major player, so definitely there is an impact there. El micro. Chris, Your the mic. The mic. The mic. Your mic. Chris, we are not listening to you. Yeah, okay, I got it. Just having trouble finding the spot. You did that to make me feel better about losing that. No, I think you know, President Biden on taking office really made clear his desire to approach the conduct of international affairs in a different way than President Trump had previously followed when he was in office. And in particular, President Biden announced that the United States would be rejoining the WTO, the WHO, the World Health Organization, the OMS, and he would be, that the United States would also be rejoining the Paris Accord on Environment, and also that the United States would seek to find some way to rejoin the international community as far as Iran was concerned. And I think there's a basic difference in philosophy, which is very clear between the two presidents. I think President Trump had and has a view that that preferred the kind of independence and freedom of action that one got by acting unilaterally rather than working in consort with other countries, whereas President Biden has preferred and feels that the United States is able to accomplish more working in equipo, with in teamwork with other countries. And so absolutely, this does signal, I think, a difference. It doesn't mean that the United States is entirely satisfied with, for example, the WTO's, all of the WTO's actions. You know, one of President Trump's concerns about WHO rather, one of the President Trump's concerns about the WHO, the Organización Mundial de Salud, has been concern about the original investigation and research into the origins of the COVID-19 coronavirus and COVID-19. I think there's a sense, and I suspect that some people in the Biden administration share it as well, that we don't know all the answers to exactly how COVID-19 and coronavirus emerged, where it emerged from, exactly what the circumstances were. And that's important because it's important to know, to understand exactly what happened, so that when we look at some other kind of future pandemic that appears, we can correct the steps that were taken if they perhaps allowed the pandemic to get started in a way that didn't allow it to be controlled early on in its development. And so I think as I say, I think probably there are people in the U.S. government today who say, "Gosh, wish we knew more." There was just a team from the OMS out in Beijing, I think last week, and they came back clearly a little dissatisfied with what they were able to determine. And I know other governments also. The Australian government, for example, has said there really needs to be an investigation, a thorough investigation into how exactly all of this happened. So that was the proximate cause, I think, in part for President Trump's decision to leave the organization. But in any event, here we are today. We have a serious problem around the world with COVID-19, and we need to address it. And I think President Biden feels that, and he's right in feeling this, that
that there's really no way to resolve this problem if we don't all work together. And what better way is there to work together than through the organization that was created to address just these kinds of issues. So I think it's the direction we're headed in now, and I think it's a hopeful direction for working together as we have to do in order to resolve this issue. Thank you, Chris. So then the next question will start with you, and we will, really appreciate the comments of Ambassador De Sela too afterwards. But certainly, it's a very important, issue about, cooperation, and the WHO and any other, international forum or institution of this type really is the channel to cooperate. And I think we all agree that if it needs improvement, you improve it. You don't just eliminate the channels of cooperation. So I'm going to move to, a topic that, interests people a lot, also in terms of the economy. And we won't have enough time for all the questions that, will come up, but we will read a few questions of the public after this. But if you would like to elaborate a little in terms of, the challenges for diplomacy, there were several questions that we can, put together, which is, competition and cooperation between countries, the challenges for diplomacy, the impact, the economic impact, impact in infrastructure and business or employment. If you could, touch on those important topics that had been an area that had been impacted by the pandemic. We just were in a panel earlier, and it's not new for us. For Peru, we always had a very high level of informality. So we started, all things considered, the crisis in a economic position that has been good for Peru, and it's not what I grew up with. My experience growing up was always economic crisis. All of a sudden we had over a decade of growth, and still there was a lot to do, but it didn't, it really impact us or touch us in a situation where we weren't that bad. But at the end, the impact is so great, and we weren't that great either, that it affected us economically badly. And we still had a very high level of, informal, labor. So with the, and the percentage is super high, it's almost like 70-some%. So the thing is, what do we expect now after the pandemic, for example, but also the impact in infrastructure and other elements? What could you share with us about that? Yeah, I think now, as we've moved through this crisis, and if we look back, in March of last year, when we're beginning to get our minds around what exactly is happening, and we take steps to lock down societies here in Peru, as I say, one of the first countries in the world to put in place a quarantine and a curfew, and also a ban on inter-provincial travel and international travel, with the idea of controlling interactions between people and curbing the spread. And then, of course, we have masks and all of the kinds of efforts that you can take to ameliorate, reduce the spread, and try to get a handle on the whole thing. Of course, that's had a terribly negative impact on economic activity. It's made it, and in a society like Peru's society, where 70% or 65% of the workers are informal sector workers, who don't have a steady paycheck, who can't count on eating on a particular day if they don't go out and work that day. It's even though the measures were as complete as any measures anywhere in the world, the virus still spread because there was a significant portion of the population that had to take care of their basic needs in order to be able to continue to live.
So initially, the first step that was required was to get things under control, to try to sort of slow the spread and get things under control. And as we now we've gotten to the point where I won't say it's under control, but it's not a completely uncontrolled spread of the virus. We in the United States, we had a first wave, then we had a second wave in the summertime, and then we've had this third wave in the winter. And we seem to be coming down off the third wave right now. I know Peru had a first wave and now it seems to be in a second wave moment. And so in every country it's different. But as we get towards the vaccines, and we're looking at through a combination of vaccines and infection, looking at trying to approach herd immunity and reducing and getting to a point where the virus will not spread as rapidly, then we have to look at what's our recovery look like? How do we take this K-shaped recovery and turn it into a V-shaped recovery? And that's going to be very hard to do if there are institutions or people who are affected so negatively that they cannot resume the kinds of economic activities that they had previously desempeñado, if they carried out. And so I think there, that's where you have to look. So you have to say, okay, look at, for example, airlines. I've actually written an article on this. Airlines in Latin America, all three major airlines in South America and in North America are currently in Chapter 11 bankruptcy. So Avianca, Aeromexico, and LATAM are all in Chapter 11 bankruptcy. And so their survival is at risk to some extent. What will happen to the tourism industries, to the hospitality sectors in the region if there are no regional airlines in order to bring tourists in, to bring businessmen in who would make investments, to do all the kinds of things. So I think governments have to look at these sectors and say, okay, that's a strategic sector. We need to make sure that we maintain that sector. Far from the U.S. government to come to Latin America and say, give out subsidies to your businesses. Usually the message is a little different from the United States. But I think in general, you have to make sure that you have, and likewise, there are lots of Peruvian citizens, of Argentine citizens, of Brazilian citizens who are suffering. And so the kinds of bonos or relief payments that are necessary to allow people to survive through this period and to allow them to get through a period where they can't carry out their normal informal business tasks, that's also kind of an essential sort of thing. So I think those are things that people need to think about as we're looking at, sort of emerging, because we can see, 6 months ago, all you could see was the increasing number of cases every week. Today we can see, okay, there are cases still, and they're still increasing in a lot of places, but we have the vaccine. That's the promise of the future. And we don't have all the time in the world because these variants keep on spinning off. So we have the UK variant, which is a little different than the main variant that's circulating. And then we also have the South African variant. And the UK variant looks like it's a little bit easier to spread and also a little bit more dangerous, a little higher mortality. But the South African variant there are some signs that
that it requires a higher level of antibodies in human bodies in order to fight against it. And you might not get those antibodies from some of the vaccines the way they're currently formulated. So we're in a position where it's a little bit of a race against time. Get everybody vaccinated before there are too many other new variants that might be more difficult to deal with. So I think it does require some thoughtful sort of approaches on all of this. And certainly, I'm very pleased to see that, for example, the G7 tomorrow will be talking about these issues. And I think, and it's good that the United States is back in the WHO, and we can have that kind of conversation there as well. And hopefully, working together, we can settle on some approaches that will allow us to move forward, both as countries and as the world, because I think this is, again, as we're saying, ultimately, this is a certain kind of crisis. Some crises pull us apart. If you look at a crisis that involves security issues, where it's a zero-sum kind of game, and Israel and Palestine, and if one gains something, the other loses it. That kind of an interaction necessarily makes the countries pull apart a little bit. They don't work together as well, because what they lose, the other gets. What they get, the other loses. But it's a zero-sum kind of game. But a coronavirus health challenges are not zero-sum kinds of games. They're games where the only way win is when you work together. And so in some ways, I think that's a terribly positive thing, because it gives you a model for interaction between states that is not the competitive model; it's the cooperative model. And so, anyways. Thank you, Chris. That's a good point to end to one question that I would like to sort of end the conversation with, which is the upside of this, because it's hard to think about the upside of a crisis like this one, but surely there are some. And that the one that you mentioned is probably one of that. Before we go to that question, though, as a closing reflection, I would like to actually, ask one of the questions from the public that is, that was regarding what they call vacuna gate. Ambassador De Sela, if you could, touch a little bit on this question, in Chris's intervention also, he refers a little bit about all this, cooperation and the vaccine and how to manage all that. And unfortunately, it creates a lot of, tension, because there's more demand than supply, and that's always a difficult situation. And the supply is very, how to say, unequal in many ways. So if you could touch a little bit on that. And I just want to say, I'm going to switch, quisiera especificar de que, digamos, acá como es virtual el evento, no podemos pedir Chatman Rules, pero sí queremos hacer la salvedad de que los presentadores están hablando a título personal y no a título de ninguna institución que han representado o actualmente representan. Gracias. Con eso paso a esta pregunta sensible. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Pero antes de referirme a ese tema, quisiera decir dos conceptos nada más con respecto a la tan interesante respuesta que dio Chris a la pregunta anterior, que es sobre los aspectos económicos de esta crisis. La verdad es que en términos generales yo diría que la crisis no ha terminado y todavía nos queda un buen tiempo por delante para que termine. En segundo lugar, también quisiera comentar algo, que es que no sabemos cuáles son los cambios que se van a producir en nuestras economías, porque todavía este es un proceso que está desarrollándose.
Lo que sí está quedando claro hasta ahora es que hay algunos sectores que son particularmente golpeados y que son todos aquellos sectores que tienen que ver con algo que es muy importante para todos los seres humanos, que es cuando estamos juntos, cuando estamos con otros seres humanos. Y esos son los sectores que se ven más golpeados: el sector del turismo, el sector de los servicios, el sector de transporte, ¿no? Las aerolíneas, etcétera. Entonces, eso creo yo que va a producir un cambio que no va a ser un cambio solamente en el corto plazo. O sea, yo no creo que la afectación a esas industrias se produzca solo en el tiempo que dure la crisis. Creo que lamentablemente sus efectos van a ir más allá de ello. Y entonces, como va a haber cambios en la conducta de los seres humanos, porque todos hemos aprendido de esta pandemia, creo que va a haber alteraciones en la forma en que nos conducimos unos con otros. Y en consecuencia, creo que tenemos que estar preparados para hacer algunos ajustes, no solo en nuestras vidas individuales, sino también vamos a ver algunos ajustes en nuestras economías. Eso quería resaltarlo con respecto a lo primero. Es un punto excelente. Sí. Sí. Ahora, con respecto a lo segundo, a lo que referías, a lo que se está llamando como vacuna gate, bueno, yo creo que eso es una situación absolutamente infortunada, absolutamente terrible, y que, sin embargo, no debe verse como algo normal. Es una anomalía. Es algo que no debió haber ocurrido nunca. Es algo que tenemos que evitar que vuelva a ocurrir. En consecuencia, yo pienso que la mejor aproximación cuando ocurre algo como esto, que está fuera de toda previsión, que está fuera de toda regla, es hacer precisamente lo contrario, es decir, enfrentarlo con las armas del derecho, con las armas de la ley. Yo creo que hay que hacer una etapa en la cual, en primer lugar, habrá que, como ya se está haciendo, llevar adelante una investigación para tener precisión sobre los alcances que tienen las acciones que se han llevado adelante. Sabemos algo, pero no sabemos todo todavía. Así que el hecho de que se haya formado una comisión investigadora, a mí me parece extremadamente positivo. Esa comisión investigadora va a llegar a conclusiones muy rápidamente y esas conclusiones, según se ha anunciado, van a ser públicas. Y creo que eso es fundamental, creo que es muy importante. Y una vez que tengamos esas conclusiones y tengamos información seria, precisa, no solo lo que dicen los medios de prensa, que pueden no tener el conjunto de la información, allí, en ese momento, obviamente habrá que aplicar las normas que rigen a nuestras sociedades, las normas legales. Y de esa manera podremos no solo castigar a quienes resulten culpables, sino también podremos, y creo que eso es lo más importante, evitar que una situación como esta vuelva a producirse nunca más. Eso es lo que puedo comentar sobre el tema. Muchas gracias, embajador de Cela. Queríamos, de algún modo, cerrar con esta pregunta de the upside, o sea, digamos, ¿cuál es el problema? ¿Qué se pudo aprender? Lecciones aprendidas. ¿Qué nos sirvió? ¿Qué fortalezas nos obligó a generar, ¿no? Esta crisis? Pero hay una pregunta que también es interesante y puede estar de la mano también de las lecciones aprendidas, porque ¿por qué algunas no las aprendemos? ¿No? Porque la pregunta va en relación al hecho de que si tenemos los ejemplos de Nueva Zelanda y Australia que han manejado todo esto muy bien, ¿por qué no replicamos esto? O sea, ¿no? ¿Por qué no aprendemos de estos? En business dirían, we learn, best practices. ¿Por qué no hacemos lo mismo en este tipo de crisis? Entonces, con esos dos aspectos o una pregunta, digamos, con dos aspectos, los quisiera invitar a responder. Chris, go ahead. Okay, happy to. Here we go.
I'm sorry. Okay. Yeah. So I think the largest benefit of this is the benefit that I mentioned a little earlier. It's that we have an opportunity to work together to resolve a problem that's a serious international problem. And there won't be a solution unless we all work together to achieve that solution. And that, I think, is helpful to us because we can exercise our muscles, our diplomatic muscles in coordination and cooperation. And those muscles can be helpful to us in other kinds of things that we have to address. I think there are other benefits as well. I think for years and years and years, vaccinations in the United States have been produced by attenuating or creating an attenuated version of the virus or the whatever it is that you're trying to combat, and injecting that in a human being, and then that results in the antibodies being created that, with enough boosters, allows you to fight off the disease when you face it for real. And this particular crisis prompted U.S. vaccine companies to use a technology that they had been working on for some years, but that they had never actually ever incorporated in a vaccine previously. And that's this mRNA, which is the messenger RNA that prompts your cells to produce the elements of the certain elements of the disease, and then that prompts you to produce the antibodies. And so there will be innovation that comes out of this. There will be innovative kinds of things that we learn. The vaccines are some examples of that, but the value of masks, the value of social distancing, some of the kinds of social things that we have learned, that the United States has gone through a terrible stress and strain on its health sector. Also, like Peru has also gone through, we reached points where we literally didn't have beds in the ICUs to be able to cope with the flood of people who needed oxygen and ventilators and all of that. I think also there are some important lessons that we've learned that could be very helpful to us in the next crisis. So I think that's perhaps the biggest upside is the fact that this experience equips us in a number of ways to do better from here on out. And we should make sure that we do everything we can to take every ounce of benefit out of this experience, because it's been a painful experience. 500,000 dead in the United States, and many all throughout the Americas. So we've paid the price. We should learn. And so I think that's to my mind the really positive side of it all. Thank you very much, Chris. Bueno, ¿agrego algunos comentarios? Sí, bienvenido. Claro que sí. Y, bueno, sí, yo creo que hay algunas cosas que podemos resaltar del lado positivo de esta crisis, cosas que hemos aprendido, lecciones aprendidas. La primera, diría yo, la interdependencia. Todos dependemos unos de otros. Todos los seres humanos que estamos en la Tierra, hoy en día sabemos que estamos afectados unos por otros. Eso es una cosa fundamental que hemos aprendido. Y por lo tanto hemos aprendido el valor de la solidaridad. Pero también hay otro aspecto que se ha resaltado mucho en esta crisis, que es
el valor de la creatividad. Los seres humanos hemos demostrado, y particularmente lo han hecho las industrias farmacéuticas, que cuando es necesario podemos ser creativos y cuando es necesario podemos hacer la cosa de mejor manera y trabajar bajo presión para reaccionar y salvarnos a nosotros mismos. Eso creo que es importante. Otra lección que yo sacaría de esta crisis es la resiliencia. Los seres humanos somos capaces de aguantar mucho y de superarnos a nosotros mismos para poder manejar una situación difícil. Y finalmente, lo que tanto hemos dicho en esta conversación, Chris lo ha mencionado también en esta última intervención, que es la indispensable necesidad de cooperar entre nosotros. No podremos salir adelante ni de esta ni de futuras crisis si no tenemos un sentido de cooperación, un sentido de solidaridad, un sentido de que al final todos somos parte de una misma y sola humanidad. Y con eso los dejo. Gracias. Muchas gracias, embajador de Cela. Muchas gracias, Chris. Realmente ha sido, creo, un conversatorio muy aleccionador para todos nosotros, unas reflexiones muy valiosas y muy importantes. Queremos agradecer también a nuestra audiencia y a quienes formularon sus preguntas. Y nos disculpa si no hemos podido, digamos, incluir todas, pero digamos, esto da para mucho, hay mucho que reflexionar sobre temas de, por ejemplo, la presión que puso y cómo puso a prueba nuestras instituciones democráticas. Es algo que se nos queda en el tintero, pero de repente nos vamos a comprometer para continuar esta conversación en algún otro foro o oportunidad, porque como bien dijo el embajador de Cela también, la crisis no ha terminado. Pero así hubiera terminado. Parte de un poco el sentido de ese conversatorio era pensar cuáles son los retos post-pandemia. O sea, ¿qué pasa cuando acaba la crisis? ¿No? Es como cuando tenemos una intervención quirúrgica a la columna vertebral, un centro tan importante, no termina ahí el tema, ¿no? Hay toda una fase larga postoperatoria de recuperación. Entonces, ¿cuál va a ser el postoperatorio del post-pandemia, si vale la referencia, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que reflexionar. Hay muchos temas, pero ya no nos da el tiempo. Quiero cerrar este conversatorio agradeciéndoles realmente profundamente su participación, las excelentes reflexiones y la generosidad con su tiempo también, y quiero transmitir el agradecimiento que dejó en el mensaje el vicepresidente Jack Kessler y agradecerles también en nombre del presidente Roberto Flores de la Rosa, en nombre propio y a nombre de toda la Federación Interamericana de Abogados. Invitamos a todos nuestros participantes a, si gustan, unirse al networking social que tenemos a las 7:30, y mañana, si bien la mayor parte es sesión del Consejo de la FIA, hay dos programas interesantes. Uno se refiere al Estado de Derecho, es un panel sobre Estado de Derecho y una presentación del premio Inter-American Bar Association LexisNexis, Rule of Law Award. Este es uno de los programas, y a las 5 de la tarde tenemos un programa que es un networking, pero en este caso no es solo un networking social, tendrá su elemento, pero es un networking con las cámaras. Y tenemos el gusto de anunciar que vamos a tener un representante de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, un representante de la Cámara de Comercio de Lima y un representante de AmCham Perú, que nuestro embajador es miembro honorario, el embajador de Cela, y también Chris fue miembro honorario mientras ejercía el cargo de embajador en Perú. Entonces, este va a ser un evento muy, muy simpático, muy interesante con las cámaras, ¿no? Para ofrecer esta perspectiva también a nuestros miembros. Mil gracias y les deseo lo mejor y que todos superemos esta crisis cooperando. Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.